Todos creemos conocer a nuestros vecinos. Los saludamos cada día, coincidimos con ellos en el portal y pensamos que detrás de sus puertas llevan una vida completamente normal. Sin embargo, algunas personas descubrieron demasiado tarde que quienes vivían a su lado ocultaban secretos realmente aterradores. En este vídeo conocerás 5 historias inquietantes inspiradas en testimonios de personas que jamás volvieron a mirar a sus vecinos de la misma manera. Comenzamos. Historia número 1. Los muebles que siempre cambiaban de sitio. Me llamo Martín Herrera. Tengo 38 años y soy de Rosario, Argentina. Esta historia ocurrió hace unos 6 años, cuando me mudé a un edificio bastante antiguo, situado en una calle muy tranquila. Vivía solo y trabajaba desde casa, por lo que pasaba muchas horas dentro del apartamento. Durante las primeras semanas todo fue completamente normal. Los vecinos parecían personas amables y el edificio era silencioso la mayor parte del día. Sin embargo, poco a poco, comencé a fijarme en algo relacionado con el hombre que vivía justo enfrente de mi puerta. Nunca hablaba con nadie, apenas salía de casa y siempre evitaba cruzarse con los demás vecinos. Al principio pensé que simplemente era una persona reservada, pero con el paso del tiempo empecé a notar pequeños detalles que hicieron que aquella impresión cambiara por completo. Casi todas las noches, alrededor de las 3 de la madrugada, me despertaba el mismo ruido. Parecía que alguien arrastraba muebles muy pesados por el suelo. El sonido duraba entre 10 y 15 minutos y después desaparecía hasta la noche siguiente. Lo curioso era que aquello ocurría absolutamente todos los días sin excepción. Incluso los fines de semana, el horario era prácticamente el mismo. Al principio no le di demasiada importancia, porque pensé que estaría reorganizando el apartamento. Sin embargo, después de varias semanas, resultaba difícil creer que alguien pudiera mover tantos muebles cada madrugada. Un día coincidí con una vecina en el ascensor y le pregunté si también escuchaba aquellos ruidos. Me respondió que sí, y agregué que llevaban años produciéndose. Lo extraño era que nadie se había atrevido nunca a preguntarle nada al hombre, porque apenas hablaba con el resto de los vecinos, y siempre parecía tener prisa por entrar en su apartamento. Aquella conversación consiguió despertar todavía más mi curiosidad. A partir de ese momento empecé a fijarme mucho más en sus horarios y en sus costumbres. Con el paso de los días, descubrí que llevaba una rutina extremadamente precisa. Salía de casa siempre a la misma hora por la mañana y regresaba exactamente a las 8 de la tarde. Nunca recibía visitas, nunca hablaba por teléfono en las zonas comunes y jamás dejaba la puerta abierta mientras entraba o salía. Todo en él parecía cuidadosamente calculado. Sin embargo, había algo que seguía sin cuadrarme. Cada madrugada continuaban escuchándose aquellos muebles arrastrándose de un lado a otro del apartamento. Una noche decidió permanecer despierto para intentar averiguar qué estaba ocurriendo. Apagué todas las luces de mi casa y me senté cerca de la puerta de entrada. Poco después de las 3, comenzaron los ruidos. Esta vez sonaban incluso más fuertes que de costumbre. Parecía que un armario enorme estaba recorriendo lentamente toda la vivienda. Permanecí escuchando durante varios minutos hasta que de repente todo quedó completamente en silencio. Justo cuando pensaba volver a la cama, escuché algo diferente. Al otro lado de la puerta, alguien susurró mi nombre. Me quedé completamente inmóvil. No podía haber sido ningún vecino, porque vivía solo y apenas conocía a las personas del edificio. Además,
El susurro había sonado justo delante de mi puerta. Esperaré varios segundos sin atreverme a moverme. Después miré por la mirada con muchísimo cuidado. El pasillo estaba completamente vacío. No había nadie frente al apartamento, ni se escuchaban pasos alejándose. Al día siguiente, intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio. Sin embargo, aquella misma noche ocurrió algo todavía más extraño. Los ruidos comenzaron a la misma hora de siempre, pero en lugar de terminar después de unos minutos, continuarán durante casi una hora. Finalmente, escuché un fuerte golpe que hizo vibrar ligeramente la pared que separaba ambos apartamentos. Después volvió el silencio. A la mañana siguiente salí temprano para tirar la basura y encontré la puerta del vecino entreabierta apenas unos centímetros. Me sorprendí porque nunca la había dejado así. Durante unos segundos dudé si llamar para avisarle. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, observé algo que consiguió inquietarme. Desde aquella pequeña abertura podía verse una parte del salón. No había absolutamente ningún mueble. Recordé inmediatamente los ruidos de todas aquellas noches. El apartamento estaba prácticamente vacío. No había armarios enormes, no había estantes, no había mesas pesadas que pudieran producir esos sonidos. En ese momento el vecino apareció detrás de la puerta. La cerró lentamente, sin decir una sola palabra, mientras mantenía la vista fija sobre mí. Después giró la llave desde el interior y todo volvió a quedar en silencio. Aquella misma tarde, preguntó al presidente de la comunidad si sabía algo sobre aquel hombre. Me explicó que llevaba viviendo allí casi 10 años y que todos los vecinos comentaban lo mismo. Todas las noches se escuchaban muebles arrastrándose. Sin embargo, cuando alguna vez habían tenido que entrar en el apartamento por una avería de agua o una inspección, siempre encontraban la vivienda prácticamente vacía. Nunca conseguí averiguar qué provocaba aquellos ruidos. Continué viviendo allí algo más de un año y cada madrugada seguí escuchando exactamente el mismo sonido recorriendo el apartamento de un lado a otro. Lo más inquietante era saber que, al otro lado de aquella pared, no había ningún mueble que pudiera moverse. Todavía hoy, cada vez que escucho arrastrar una silla durante la noche, recuerdo aquel edificio y al vecino que parecía mover objetos que nunca estuvieron dentro de su propia casa. Historia número 2. La habitación que nadie podía ver. Me llamo Daniela Fuentes. Tengo 35 años y soy de San José, Costa Rica. Esta historia ocurrió hace aproximadamente 7 años, cuando me mudé a un pequeño edificio de apartamentos después de cambiar de trabajo. Era una construcción antigua, de solo 2 plantas y 8 viviendas. Me gustó desde el primer momento, porque era un lugar muy tranquilo, limpio y alejado del ruido del centro de la ciudad. Durante las primeras semanas conocí a casi todos los vecinos. Algunos eran matrimonios mayores que llevaban allí toda la vida, y otros eran personas que, como yo, vivían solas. Todos parecían amables y siempre encontraban un momento para saludar en el portal o comentar cualquier cosa en los pasillos. Sin embargo, había una única excepción. El hombre que vivía justo debajo de mi apartamento nunca hablaba con nadie. Bajaba la mirada cuando se cruzaba con algún vecino y cerraba la puerta de su vivienda con tanta rapidez que apenas daba tiempo a devolverle el saludo. Al principio pensé que simplemente era una persona muy reservada, pero con el paso de los meses comenzaron a suceder pequeñas cosas
que hicieron que empezara a fijarme cada vez más en él. Todas las tardes, exactamente a las 6 en punto, escuchaba el mismo ruido procedente de su apartamento. Era un sonido muy diferente al de una puerta normal. Parecía una puerta metálica extremadamente pesada, abriéndose lentamente. Después se escuchaban unos pasos que se alejaban durante unos segundos. A continuación sonaba un golpe seco, como si algo muy pesado se apoyara contra el suelo. Finalmente los pasos regresaban y la puerta volvía a cerrarse con el mismo chirrido metálico. Aquella secuencia duraba menos de un minuto y se repetía todos los días exactamente a la misma hora. Lo más extraño era que el edificio no tenía ninguna puerta de metal en el interior de los apartamentos. Todas las puertas eran de madera y ninguna producía un sonido parecido. Al principio intenté no darle importancia. Pensé que quizás el vecino había instalado algún tipo de puerta de seguridad o que estaba realizando alguna reforma en una habitación. Sin embargo, las semanas se convirtieron en meses y el ruido seguía produciéndose con la misma precisión. Nunca cambiaba la hora, nunca dejara de escucharse. Incluso los domingos y los días festivos ocurrían exactamente iguales. Un día coincidí con una señora mayor que llevaba viviendo allí más de 20 años y le preguntó si también escuchaba aquel sonido. Me respondió que sí antes incluso de que terminara la pregunta. Después de mí, contó que prácticamente todos los vecinos lo conocían y que llevaban años comentándolo entre ellos. Algunos pensaban que el hombre guardaba maquinaria antigua. Otros creían que tenía un pequeño taller ilegal dentro del apartamento. Sin embargo, nadie había conseguido averiguar realmente qué ocurría allí. A partir de aquel momento, comencé a fijarme mucho más en sus costumbres. Descubrí que llevaba una rutina casi idéntica todos los días. Salía de casa poco antes de las 8 de la mañana y regresaba alrededor de las 5:30 de la tarde. Nunca recibía visitas. Nunca se escuchaba una televisión. Nunca se oía música. Jamás abría las ventanas del salón y mantenía las persianas medio bajadas incluso durante los días más soleados. Tampoco sacaba apenas basura. Mientras el resto de vecinos dejábamos varias bolsas cada semana, él salía con una pequeña bolsa una vez cada varios días. Todo aquello empezó a parecerme bastante extraño. Un martes por la tarde regresó antes de lo habitual, porque una reunión de trabajo había sido cancelada. Mientras subía las escaleras, escuché algo que jamás había oído en aquel apartamento. Varias voces hablaban al mismo tiempo. Me detuve automáticamente pensando que el vecino había recibido visitas. Sin embargo, cuanto más escuchaba, más raro resultaba todo. No parecía una conversación normal. Ninguna voz llegaba a completar una frase. Eran murmullos constantes que se mezclaban unos con otros, como si varias personas hablaban al mismo tiempo desde habitaciones diferentes. En algunos momentos el volumen aumentaba y unos segundos después volvía a disminuir hasta convertirse en un simple susurro. Aquellos murmullos continuaron durante varios minutos. De repente escuché el sonido de la puerta metálica abriéndose. El chirrido era exactamente el mismo que llevaba meses escuchando cada tarde. Después de todo, quedó completamente en silencio. Permanecí inmóvil esperando oír alguna explicación lógica. No ocurrió nada. Unos segundos más tarde, escuché pasos acercándose hacia la puerta principal del apartamento. Subí rápidamente el último tramo de escaleras para que no pensara que estaba escuchando detrás de su puerta. Desde el rellano superior,
Vi cómo el hombre salía únicamente para recoger una carta que el cartero había dejado en el suelo. Durante apenas 3 o 4 segundos, la puerta permaneció abierta. Fue suficiente para ver el interior del apartamento. El salón estaba completamente vacío. No había sofá, no había mesa, no había televisión, no había absolutamente ningún mueble. Solo una lámpara colgante del techo y al fondo de la vivienda una puerta blanca bastante grande que llamó inmediatamente la atención. Aquella puerta era diferente al resto. Parecía mucho más grueso y tenía varios cerrojos metálicos colocados por la parte exterior. Nunca había visto una puerta así dentro de una vivienda particular. Aquella imagen no dejó de dar vueltas en mi cabeza durante varios días. Decidí preguntar al presidente de la comunidad si conoció alguna reforma realizada en aquel apartamento. Esperaba que me dijera que aquella habitación había sido construida años atrás o que antiguamente había servido como trastero. Sin embargo, su respuesta consiguió desconcertarme todavía más. Me explicó que había participado en la construcción del edificio cuando era joven porque trabajaba para la empresa encargada de la obra. Según él, conocía perfectamente la distribución de todas las viviendas. Me aseguró que donde yo decía haber visto aquella puerta, nunca había existido ninguna habitación. Solo una pared. Pensé que estaba equivocado. Al día siguiente, llamó a su casa y regresó con una carpeta llena de planos antiguos del edificio. Los extendimos sobre una mesa del portal y comenzaron a enseñarme la distribución original de cada apartamento. Cuando llegamos al piso del vecino, comprobé que tenía razón. El salón terminaba exactamente donde debería comenzar aquella extraña puerta. Detrás solo apareció el muro que separaba el edificio del patio interior. No existía ninguna habitación, no existía ningún pasillo, no existía ningún espacio suficiente para construir algo detrás. Aquello consiguió inquietarme muchísimo más que los ruidos. Durante los meses siguientes, continué viviendo allí. Todas las tardes, seguían escuchando la pesada puerta metálica abrirse exactamente a las 6. Algunas noches los murmullos regresan durante unos minutos antes de desaparecer. En varias ocasiones también vi una luz muy intensa filtrándose por debajo de la puerta principal del apartamento. Una luz completamente blanca que permanecía encendida apenas unos segundos antes de desaparecer de golpe. Lo extraño era que nunca salía ningún ruido de televisión ni de aparatos eléctricos que pudieran justificar aquella iluminación. Un sábado por la mañana se produjo una fuga de agua en el edificio. El administrador llamó a un fontanero y fue necesario revisar todas las viviendas una por una. Muchos pensamos que por fin descubriríamos qué había dentro del apartamento del vecino. Sin embargo, cuando el fontanero llamó a su puerta, el hombre salió al rellano, escuchó la explicación y aseguró con absoluta tranquilidad que el problema no procedía de su vivienda. Se negó a dejar entrar a nadie y cerró la puerta delante de todos los vecinos. Finalmente la avería apareció en otro piso y nadie volvió a insistir. Pocos meses después, me mudé por motivos de trabajo. Antes de marcharme pregunté una última vez a la señora mayor del edificio si alguna vez habían conseguido averiguar qué ocultaba aquel vecino detrás de aquella extraña puerta. Yo respondí que no. Lo único que sabía era que, incluso después de tantos años, todas las tardes seguía escuchándose el mismo chirrido metálico exactamente a las 6 en punto. Y según los planos originales del edificio, aquel sonido provenía de una habitación que jamás había existido. Historia número 3.
El vecino que nunca encendió las luces. Me llamo Javier Cáceres. Tengo 36 años y soy de Montevideo, Uruguay. Esta historia ocurrió hace unos 5 años, cuando alquilé un apartamento en un edificio bastante antiguo, situado en una calle muy tranquila del centro de la ciudad. Era un edificio de solo 5 plantas, donde prácticamente todos los vecinos se conocían. El ambiente era agradable, y durante las primeras semanas no ocurrió absolutamente nada fuera de lo normal. Sin embargo, con el paso del tiempo, comencé a fijarme en un hombre que vivía justo enfrente de mi apartamento. Nunca hablaba con nadie, nunca recibía visitas, nunca dejara la puerta abierta mientras entraba o salía. Pero lo que realmente llamó mi atención fue que jamás vi una sola luz encendida dentro de su vivienda. Al principio pensé que simplemente pasaba poco tiempo en casa. Sin embargo, como yo trabajaba desde mi propio apartamento, empecé a darme cuenta de que aquello no era posible. Lo veía salir todas las mañanas alrededor de las 9 y regresar siempre antes de las 7 de la tarde. A partir de ese momento, permanecía dentro de su vivienda durante toda la noche. Lo extraño era que, incluso cuando anochecía por completo, ninguna de las ventanas de su apartamento llegaba a iluminarse. Mientras el resto del edificio mostraba televisores encendidos, lámparas en los salones y luces en las cocinas, la vivienda de aquel hombre permanecía completamente negra. Ni siquiera podía ver el reflejo de un teléfono móvil o la pequeña luz azul de un televisor. Al cabo de varias semanas, aquella situación empezó a parecerme demasiado extraña. Una noche, decidí apagar todas las luces de mi apartamento y observar discretamente desde una ventana que daba justo al edificio de enfrente. Permanecí casi 1 hora vigilando. Vi cómo varios vecinos caminaban por sus casas. Escuché persianas bajando y televisores cambiando de canal. Sin embargo, el apartamento de aquel hombre seguía completamente oscuro. En un momento determinado, tuve la sensación de que alguien me estaba observando. Miré hacia su ventana y distinguió claramente una silueta inmóvil detrás del cristal. No podía verle la cara porque el interior estaba completamente negro, pero estaba seguro de que aquella persona permanecía allí de pie, mirando directamente hacia mi apartamento. Intenté convencerme de que simplemente la oscuridad me estaba jugando una mala pasada. Cerré las cortinas y decidí no seguir pensando en ello. Sin embargo, a partir de aquella noche, comenzaron a ocurrir otras cosas. En varias ocasiones, escuché pasos en el pasillo del edificio alrededor de las 3 de la madrugada. Siempre eran lentos y siempre terminaban frente a mi puerta. Permanecían allí durante unos segundos y después regresaban en dirección al apartamento del vecino. Nunca escuchaba llamar, nunca escuchaba una puerta abrirse. Solo aquellos pasos repitiendo exactamente el mismo recorrido, noche tras noche. Una tarde coincidimos por primera vez en el ascensor. Durante el trayecto intenté iniciar una conversación, preguntándole si llevaba mucho tiempo viviendo allí. El hombre parecía muy ligeramente y respondió que sí. Aquella fue la única palabra que pronunció. Sin embargo, cuando las puertas del ascensor se abrieron y él salió, me di cuenta de algo que consiguió dejarme completamente desconcertado. Habíamos subido 5 plantas y aún así nunca había pulsado ningún botón. El ascensor se había detenido exactamente en nuestro piso, sin que ninguno de los dos seleccionara el destino. Aquello me hizo empezar a prestar todavía más atención
a todo lo relacionado con él. Un sábado por la noche, regresó bastante tarde después de cenar con unos amigos. Mientras subía las escaleras, vi que la puerta de su apartamento estaba entreabierta apenas unos centímetros. Me sorprendí muchísimo porque en todos aquellos meses jamás la había visto abierta. Al pasar junto a ella, no pude evitar mirar al interior. Todo estaba completamente oscuro. No se veía absolutamente nada, ni muebles, ni cuadros, ni siquiera las paredes. Era una oscuridad tan intensa que parecía imposible distinguir el final del pasillo, aunque la luz del rellano entraba directamente por la abertura de la puerta. Continué caminando, intentando no darle importancia. Sin embargo, justo cuando estaba metiendo la llave en la cerradura de mi apartamento, escuché la voz del vecino detrás de mí. Me preguntó si había visto algo. Aquella pregunta consiguió ponerme muy nervioso, porque estaba completamente seguro de que el hombre no había pasado por mi lado en ningún momento. Me giré inmediatamente y allí estaba, de pie, junto a la puerta de su vivienda. Sonreía con total tranquilidad mientras esperaba mi respuesta. Le dije que no había visto nada, y él simplemente se acercó antes de cerrar la puerta muy despacio. Durante los días siguientes no pude dejar de pensar en aquello. Una noche se produjo un corte de electricidad que afectó únicamente a nuestro edificio durante unos minutos. Todos los vecinos salieron al rellano para comprobar qué estaba ocurriendo. Algunos utilizaban linternas, otros iluminaban el pasillo con sus teléfonos móviles. Mientras hablábamos esperando que regresara la luz, alguien comentó que el vecino del apartamento de enfrente todavía no había salido. En ese momento la puerta comenzó a abrirse lentamente. Todos miramos hacia ella. El interior seguía completamente oscuro. Sin embargo, el hombre salió al pasillo sin llevar ninguna linterna y caminó con absoluta normalidad, como si pudiera verlo todo perfectamente. Permaneció junto a nosotros durante varios minutos, hablando con algunos vecinos. Lo extraño era que, cuando la electricidad volvió de golpe, todos los apartamentos comenzaron a iluminarse al mismo tiempo. Todos menos el suyo. Una semana después, decidí preguntarle al administrador del edificio cuánto tiempo llevaba viviendo allí aquel hombre. Esperaba que me respondiera que unos pocos años. Sin embargo, abrió un viejo libro donde aparecían registrados todos los propietarios y permaneció varios segundos revisándolo antes de levantar la vista hacia mí. Me dijo que aquel apartamento llevaba oficialmente deshabitado desde hacía más de 15 años. Según los registros de la comunidad, el último propietario había fallecido viviendo completamente solo, y desde entonces nadie había vuelto a alquilar ni comprar aquella vivienda. Pensé que debía tratarse de un error administrativo. Sin embargo, durante los días siguientes, pregunté lo mismo a varios vecinos mayores, y todos coincidieron en algo muy parecido. Recordaban perfectamente al antiguo propietario, porque había muerto allí hace muchos años. Lo más extraño era que todos lo describían exactamente igual que al hombre con el que yo llevaba meses cruzándome en el pasillo. No tardé mucho en mudarme. Nunca llegué a descubrir quién era realmente aquella persona, ni por qué nadie parecía darse cuenta de las contradicciones que rodeaban su apartamento. Lo único que sé con absoluta seguridad es que durante casi un año tuve un vecino que jamás encendía una sola luz dentro de su vivienda. Y todavía hoy, cuando por la noche veo una ventana completamente oscura en un edificio donde todos los demás permanecen iluminados, no puedo evitar preguntarme
si realmente está vacía. O simplemente hay alguien observando desde el otro lado del cristal. Historia número 4. Los paquetes que nunca abría. Me llamo Mauricio Cabrera. Tengo 40 años y soy de Puebla, México. Esta historia ocurrió cuando vivía en un edificio de apartamentos bastante pequeño, situado en una zona residencial muy tranquila. Éramos solo 12 vecinos, y prácticamente todos nos conocíamos por el nombre. Era el típico lugar donde la gente se saludaba en el ascensor, recogía los paquetes de los demás cuando no estaban en casa y organizaba alguna comida en Navidad. Precisamente por ese ambiente tan cercano, resultaba imposible que alguien pasara completamente desapercibido. Sin embargo, había un vecino que parecía vivir aislado del resto del edificio. Se llamaba Ernesto, apenas hablaba con nadie, nunca participaba en las reuniones de la comunidad y siempre parecía tener prisa por volver a encerrarse en su apartamento. Al principio no me llamó demasiado la atención, porque cada persona tiene su forma de ser. Sin embargo, con el paso de los meses, empecé a notar algo bastante extraño relacionado con él. Todas las semanas recibía varios paquetes. Algunas veces eran 2. Otras veces llegaban 4 o 5 en un solo día. Los repartidores llamaban constantemente a su puerta, y cuando él no estaba en casa, los vecinos solíamos recogerlos para que no tuvieran que volver al día siguiente. Lo raro era que aquellos paquetes permanecían exactamente iguales durante semanas. Nunca los abriría, nunca los movía. Siempre los dejaba apilados junto a la entrada de su apartamento. Aquello empezó a despertar la curiosidad de varios vecinos. Al principio pensamos que simplemente compraba demasiadas cosas por internet. Sin embargo, los meses fueron pasando y la montaña de cajas siguió creciendo. Algunas comenzaban incluso a cubrir parte del pasillo interior de su vivienda cuando abría la puerta. Recuerdo perfectamente una ocasión en la que fui a entregarle un paquete bastante grande que había recogido por la mañana. Mientras él lo sujetaba, pude ver el interior del apartamento durante apenas unos segundos. Las cajas ocupaban prácticamente todo el recibidor. Había paquetes de distintos tamaños apilados hasta casi la altura del techo. Lo más extraño era que todos seguían perfectamente cerrados. Ninguno parecía haber sido abierto jamás. Aquella imagen consiguió inquietarme bastante. Durante los días siguientes, empecé a fijarme mucho más en sus costumbres. Descubrí que salía de casa únicamente una vez al día para comprar algo de comida en una tienda cercana y regresaba apenas 20 minutos después. Nunca saqué cajas vacías al contenedor de reciclaje. Nunca dejara cartones en la basura del edificio. Era como si absolutamente todo lo que recibía permaneciera siempre dentro del apartamento. Una tarde coincidí con el repartidor, que más veces entregaba paquetes en el edificio. Mientras firmaba una entrega, le pregunté medio en broma si aquel vecino tenía alguna tienda online o un negocio desde casa. El repartidor llamativamente y con la cabeza. Después de que me dijo algo que consiguió sorprenderme. Según él, llevaba casi 3 años entregándole paquetes todas las semanas y nunca había visto abrir uno solo delante de él. Incluso comentó que algunos tenían exactamente el mismo aspecto que otros que registraban haber entregado muchos meses antes. Con el paso del tiempo, comenzó a aparecer otros detalles extraños. Algunas noches se escuchaba el sonido del papel de embalar arrugándose dentro de su vivienda durante horas. Parecía que alguien estaba desenvolviendo cajas constantemente. Sin embargo, al día siguiente,
Los paquetes seguían exactamente donde estaban y continuaban perfectamente cerrados. Aquello no tenía ningún sentido. Más de una vez llegué a detenerme frente a su puerta mientras regresaba del trabajo para escuchar mejor. Los ruidos eran claros: cartón moviéndose, cinta adhesiva despegándose, objetos colocándose sobre el suelo. Después de todo, volvía a quedar en silencio. Una mañana el edificio sufrió una pequeña avería en una tubería que obligó al administrador, ya un fontanero, a revisar todos los apartamentos. Cuando llegaron al vecino, llamaron varias veces sin obtener respuesta. Como el agua seguía filtrándose y existía autorización de la comunidad para abrir en caso de emergencia, utilizaron una copia de la llave que guardaba el administrador. Varios vecinos permanecimos en el pasillo esperando noticias. Apenas unos segundos después de que el administrador volvió a salir, estaba completamente pálido. Tardó unos instantes en decir una sola palabra. Finalmente, explicó que la avería no procedería de aquel apartamento y pidió que nadie entrara. Aquella reacción consiguió despertar todavía más nuestra curiosidad. Más tarde, cuando todo quedó solucionado, uno de los fontaneros se acercó discretamente a varios vecinos mientras cargaba las herramientas en la furgoneta. Nos contó que jamás había visto algo parecido. Según él, el apartamento estaba prácticamente vacío. No había sofá, no había mesa, no había cama, no había armarios. Solo cientos de paquetes perfectamente colocados, formando largos pasillos por toda la vivienda. Algunos llegaban casi hasta el techo. Todos permanecían cerrados. Todos conservan la cinta adhesiva original. Y lo más extraño era que muchos de ellos llevaban etiquetas de envío con fechas de varios años atrás. Aquello consiguió que todos los vecinos comenzáramos a comentar la situación. Algunos pensaban que sufrirían algún trastorno relacionado con acumular objetos. Otros creían que escondía algo ilegal dentro de las cajas. Sin embargo, lo que ocurrió pocas semanas después terminó convirtiendo aquella curiosidad en auténtica inquietud. El vecino desapareció. Durante varios días, nadie lo vio salir de casa. Los repartidores continuaban llegando con nuevos paquetes y seguían dejándolos frente a la puerta porque nadie respondía al timbre. Finalmente, el administrador decidió avisar a la policía por si le había ocurrido algo. Cuando los agentes entraron en el apartamento, encontraron exactamente la misma escena descrita por el fontanero. Millas de cajas, todas cerradas, todas intactas. Sin embargo, el vecino no estaba allí. Registraron toda la vivienda, abrieron armarios, revisaron el baño. Miraron incluso detrás de las montañas de paquetes. No encontraron absolutamente a nadie. Lo más desconcertante llegó cuando comenzó a abrir algunas cajas para intentar localizar alguna pista. Estaban completamente vacías, una tras otra. Cientos de ellas. Todas conservaban la cinta original, pero dentro no había absolutamente nada. Nunca volvimos a saber nada de aquel hombre. La policía no encontró pruebas de que hubiera abandonado el país ni registros de una mudanza. Simplemente desapareció. El apartamento permaneció cerrado durante varios meses hasta que finalmente fue alquilado a otra familia. Antes de entrar, hubo que retirar cientos de cajas vacías que ocupaban prácticamente todas las habitaciones. Todavía hoy sigo preguntándome por qué alguien recibiría durante años paquetes que jamás abriría y que cuando finalmente fueron revisados estaban completamente vacíos.
Cada vez que un repartidor llama a mi puerta con una caja entre las manos, recuerdo a aquel vecino y la montaña interminable de paquetes que parecía proteger como si escondieran un secreto que nunca llegó a descubrir a nadie. Historia número 5. El vecino que siempre sonreía. Me llamo Felipe Arrieta. Tengo 39 años y soy de Medellín, Colombia. Esta historia ocurrió hace unos 8 años, cuando me mudé a una urbanización bastante tranquila, situada a las afueras de la ciudad. Era una zona donde prácticamente todos los vecinos se conocían. Los niños jugaban en la calle por las tardes. Los fines de semana algunas familias organizaban barbacoas y era habitual que la gente dejara incluso la puerta de casa abierta mientras hablaba con alguien del barrio. Todo transmitía una sensación de tranquilidad absoluta. Por eso nunca imaginé que la persona que vivía justo enfrente de mi casa terminaría convirtiéndose en el vecino que más miedo me ha dado en toda mi vida. Se llamaba Eduardo y era, aparentemente, el vecino perfecto. Siempre saludaba con una sonrisa. Ayudaba a las personas mayores a cargar la compra. Regaba las plantas de quienes se iban de vacaciones y nunca levantaba la voz con nadie. Todos hablaban bien de él. De hecho, cuando me mudé, varios vecinos me dijeron que podía contar con Eduardo para cualquier cosa, porque llevaba muchos años viviendo allí y era una de las personas más amables del barrio. Durante los primeros meses pensé exactamente lo mismo. Siempre que coincidíamos, hablábamos unos minutos sobre cualquier tema. Parecía una persona educada, tranquila y muy amable. Sin embargo, poco a poco empecé a notar pequeños detalles que no terminaban de encajar con aquella imagen. Lo primero que llamó mi atención fue que jamás invitaba a nadie a entrar en su casa. Si algún vecino necesitaba hablar con él, siempre salía al jardín y cerraba inmediatamente la puerta detrás de sí. Nunca permitiría que nadie cruzara el umbral de la vivienda. Al principio pensé que simplemente era una persona muy reservada, pero con el tiempo descubrí que aquello era una norma absoluta. También me resultaba extraño que todas las ventanas permanecieran cubiertas por gruesas cortinas durante las 24 horas del día. No importaba si era pleno verano o una mañana completamente soleada. Nunca abriría una sola persiana. De noche ocurriría exactamente lo mismo. Mientras el resto de viviendas dejaban escapar la luz de las lámparas o de los televisores, la casa de Eduardo permanecía completamente oscura. Lo único que podía verse era una pequeña luz amarillenta filtrándose de vez en cuando por una diminuta ventana situada en la parte trasera de la vivienda. Con el paso de los meses, empecé a escuchar ruidos bastante extraños procedentes de su casa. No eran golpes ni música. Sonaban como si alguien caminaba lentamente de una habitación a otra durante horas. Lo raro era que aquellos pasos continuaban incluso cuando Eduardo no estaba en casa. Más de una vez lo vi salir en su coche por la mañana, y mientras barría la entrada de mi vivienda o regaba las plantas, seguía escuchando pasos procedentes del interior de la suya. Intenté convencerme de que quizás tenía alguna mascota. Sin embargo, nunca vi entrar ni salir a ningún animal. Una tarde ocurrió algo que consiguió despertar definitivamente mi curiosidad. Eduardo me pidió un favor. Tenía que marcharse durante unas horas y quería que reconociera un paquete si el repartidor llegaba antes de que él regresara. Acepto sin darle importancia. Efectivamente, poco después apareció un mensajero con una caja bastante pequeña. Cuando Eduardo volvió por la tarde, cruzó la calle para entregársela. Mientras abría la puerta para recoger el paquete,
Pude ver parte del recibidor de la vivienda. No había ni un solo cuadro. No había fotografías. No había decoración. Solo un largo pasillo completamente vacío y una puerta al fondo que permanecía entreabierta. Lo extraño era que desde aquella puerta llegar parecía el sonido de varias personas hablando en voz muy baja. Eduardo notó que estaba mirando hacia el interior y cerró la puerta inmediatamente mientras sonreía como siempre. Me dio las gracias, cogió el paquete y regresó a su casa sin añadir una sola palabra más. Aquella misma noche me despertó un ruido procedente del jardín de su vivienda. Miré por la ventana y vi a Eduardo caminando lentamente con una linterna. Lo seguí con la mirada pensando que habría escuchado a algún animal. Sin embargo, lo vi detenerse frente a una ventana de la planta baja y hacer algo bastante extraño. Sonrió mirando hacia el cristal y comenzó a mover la mano como si estuviera saludando a alguien desde el exterior. Lo inquietante era que aquella ventana pertenecía a su propia casa. Permaneció varios minutos haciendo pequeños gestos con la cabeza y sonriendo hacia el interior. Después apagó la linterna y regresó tranquilamente al dormitorio. A la mañana siguiente intenté quitarle importancia, pensando que quizás había visto el reflejo de la luz en el cristal. Sin embargo, pocos días después, ocurrió algo todavía más extraño. Se produjo un corte de electricidad que afectó a toda la urbanización durante casi una hora. Muchos vecinos salimos a la calle para comentar la situación mientras esperábamos que regresara la luz. Eduardo también salió de casa sonriendo como siempre. Permaneció hablando con todos durante bastante tiempo. En un momento determinado, escuchamos claramente un fuerte golpe, procedente del interior de su vivienda. Todos miramos hacia la casa. Eduardo fue el único que no se giró. Continuó sonriendo, como si no hubiera escuchado absolutamente nada. Segundos después, volvió a sonar otro golpe. Después, otro. Todos permanecíamos en silencio observando la casa. Finalmente uno de los vecinos le preguntó si había alguien dentro. Eduardo respondió que no. En ese mismo instante, volvió a escucharse un ruido. Esta vez, parecían pasos recorriendo el pasillo. Nadie dijo nada durante varios segundos. Eduardo siguió sonriendo exactamente igual que antes. Después se despidió con total tranquilidad, entró en la vivienda y cerró la puerta. Los ruidos desaparecieron inmediatamente. Aquello comenzó a comentarse entre varios vecinos durante las semanas siguientes. Algunos aseguraban haber escuchado conversaciones procedentes de la casa cuando sabían perfectamente que Eduardo estaba trabajando. Otros afirmaban haber visto sombras moviéndose detrás de las cortinas durante la noche. Sin embargo, nadie encontró una explicación convincente. Meses después, decidí mudarme por motivos de trabajo. Antes de marcharme, fui a despedirme de varios vecinos, entre ellos de Eduardo. Me recibió con la misma sonrisa de siempre y me deseó mucha suerte. Cuando estaba cruzando el jardín para marcharme, escuché claramente una voz masculina procedente del interior de la vivienda. La voz dijo mi nombre. Me giré inmediatamente pensando que Eduardo me estaba llamando. Él seguía frente a mí, sonriendo. No había movido los labios. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Después, volvió a desearme buen viaje y cerró lentamente la puerta de su casa. Nunca regresaré a vivir en aquella urbanización. Años después, habló con un antiguo vecino y le preguntó si Eduardo seguía viviendo allí. Yo respondí que sí. Según me contó,
continuaba siendo exactamente igual de amable con todo el mundo. También me dijo que los nuevos vecinos seguían comentando lo mismo que nosotros años atrás. Algunas noches se escuchaban pasos y conversaciones dentro de aquella casa, incluso cuando Eduardo llevaba horas fuera. Lo único que sé es que nunca descubrí cuál era el secreto que ocultaba detrás de aquella sonrisa. Pero cada vez que alguien me dice que tiene un vecino demasiado perfecto, no puedo evitar acordarme de Eduardo y de aquella casa donde siempre parecía haber alguien más, aunque oficialmente solo viviera una persona. Y hasta aquí estas 5 historias de vecinos que ocultaban secretos aterradores. 5 relatos protagonizados por personas que pensaban conocer perfectamente a quienes vivían al otro lado de la pared y que terminaron descubriendo comportamientos, lugares y situaciones que nunca consiguieron explicar. Habitaciones que no aparecían en los planos del edificio, apartamentos donde los muebles se movían solos, vecinos que parecían vivir completamente a oscuras, paquetes que nadie abría y casas donde siempre daba la impresión de haber alguien más. Quizá todas estas historias tengan una explicación lógica que nunca llegó a descubrirse. O quizá algunas personas consiguen ocultar secretos durante años justo delante de nuestros ojos. Lo cierto es que muchas veces creemos conocer a quienes viven a pocos metros de nosotros, cuando en realidad apenas sabemos qué ocurre tras la puerta de su casa. Ahora quiero saber cuál de estas historias te ha parecido más inquietante. ¿Los muebles que siempre cambiaban de sitio? ¿La habitación que nadie podía ver? ¿El vecino que nunca encendía las luces? ¿Los paquetes que nunca abría? ¿O el vecino que siempre sonreía? Déjamelo en los comentarios porque me encantará leer tu opinión. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y pulsar el botón de hype para apoyar el contenido. Gracias por acompañarme una noche más en este recorrido por algunos de los relatos más inquietantes, inspirados en testimonios de personas que jamás volvieron a mirar a sus vecinos de la misma manera. Y recuerda que la próxima vez que saludes a la persona que vive al otro lado de tu pared, quizá solo estés viendo la parte de su vida que quiere que todos conozcan.